Hola amigos, amigas, bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos juntos otra vez. Ahora estaremos revisando lo que son las doctrinas de la gracia, como habíamos visto en el capítulo anterior. En el capítulo anterior revisamos y entendimos cuál es el motivo supremo de la salvación. En este motivo supremo de la salvación, recordarás que el primero y el más importante y el único además es glorificar a Dios, darle la gloria a Dios, santificar su nombre y demostrar en esta vida a los que estamos en Cristo viviendo y los que han vivido en Cristo, mostrar esa santificación en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras actitudes. Esto es lo que significa santificar a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una introducción sobre lo que es dos cosas. La primera, lo que significa realmente la gracia, que si tú le preguntas a un cristiano promedio, me refiero a un tiempo determinado, le preguntas qué es la gracia y muy probablemente te diga sí y te diga, pues es un regalo inmerecido y se acabó o te contestó otra cosa. Y eso pues, no está mal, pero no está completo. No está completo porque la gracia es el fundamento de absolutamente todo lo que se refiere al trato de Dios para con nosotros en todos los aspectos, incluyendo la salvación. Y la segunda parte que vamos a ver hoy es el orden de la salvación, es decir, cómo se va manifestando la salvación en nosotros desde antes de la fundación del mundo, como veíamos la sesión pasada, hasta la glorificación de nuestro cuerpo y qué es lo que sí vemos en esta vida y qué es lo que no vemos, pero está pasando, ha pasado y pasará lejos de poderlo ver en este mundo, en el mundo espiritual. Y es lo que vamos a explicar cuál es el orden de la salvación. Le he llamado yo la secuencia de la salvación porque a mí me parece más indicativo la secuencia, pero respetando los teólogos que han hecho este trabajo, pues he respetado la palabra el orden de la salvación, es decir, la secuencia de pasos que siempre se manifiestan así y que no es que ya esté comprobado, sino que es lo que está escrito en la palabra de Dios y por eso lo estudiamos de la manera, no solo porque pues alguien lo haya experimentado, prueba y error, sino que es como viene la palabra de Dios y es lo que hemos visto en nuestras propias vidas, al menos en lo que se ve en este mundo, lo que se ve en esta vida. Bueno, comenzando con la primera parte, ¿qué es exactamente la gracia? Y es muy importante que tú lo tengas más que claro y que lo puedas explicar sin ningún problema, porque si no se entiende a fondo la gracia, difícilmente vamos a poder entender el porqué de las cosas, el porqué las cosas con relación a Dios, con relación al mundo, con relación a nosotros, con relación a las demás personas. Entonces es muy importante que lo tengamos extraordinariamente claro. Bueno, la definición de la gracia es que, bueno, básicamente es la palabra charis en griego y se usa en el Nuevo Testamento. Significa la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada mediante la agencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Toda la gracia, el único medio de gracia para nosotros los humanos y para la creación completa es el Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso Jesús tenía que irse físicamente con su cuerpo resucitado y glorificado, irse al cielo y dejarnos en su lugar al Espíritu Santo. Esto es, como he dicho, mediante la agencia, es decir, mediante la presencia, la acción del Espíritu Santo. Algunas veces se habla de gracia como una cualidad inherente, pero en realidad más que una cualidad, en realidad es la comunicación activa de las bendiciones divinas mediante el trabajo interno del Espíritu Santo procedentes de la plenitud de Cristo. Todo proviene de Cristo. Recordaremos que Él está lleno de gracia y de verdad. El capítulo 1 de Juan dice, recibimos gracia, vimos en Él gracia sobre gracia, la gracia de haberlo dado, pero la gracia de haberlo expuesto y de haberlo manifestado en carne el Padre al Hijo. Esa es la gracia sobre gracia.
Entonces, pues vemos aquí que, y voy a volver a repetir la segunda parte, la comunicación activa de las bendiciones divinas mediante el trabajo interno del Espíritu Santo procedentes de la plenitud de Cristo, que está lleno de gracia y de verdad. Entonces, todo lo que nosotros debemos de saber de la gracia es que para nosotros lo es todo. Lo es todo porque de esta gracia es la forma como Dios comunica todas las bendiciones, entre ellas la salvación y el orden de los eventos de la salvación. Esto evidentemente está enmarcado dentro de la gracia. La gracia está manifestada físicamente también a través de lo que es la gracia común para toda la creación, incluyendo el planeta Tierra, incluyendo los habitantes de la Tierra, en cuanto a recibir sin merecimiento alguno las bendiciones de poderse sustentar de la tierra para comer, y de ahí también la parte de comer animales que Dios creó y que le permitió después de Noé comer carne, ya no puras frutas y legumbres, sino también comer carne sin comer sangre o tomar sangre, que es lo único que se pidió el Señor claramente, que es la gracia común para con todo el mundo vigente al día de hoy, esta gracia común y merecida de los hombres, de para muchos tener pues buena salud y tener algunos con cierta forma de vida buena, unos medio mal, otros muy mal, etcétera, pero al final todos respiran aire, todos respiramos aire. Y el hecho de tener aire, el hecho de tener días y noches como parte de la creación, es parte de la gracia común para con toda la humanidad. El hecho de tener que comer, algo para comer, no en cuanto a la adquisición estoy hablando, sino el hecho de poder comer algo y que eso nos haga provecho a todos. El cuerpo humano recibió gracia común. Todos los cuerpos, tanto de hombre como de mujer, son iguales. Todos tienen los mismos órganos. Todos tienen las mismas características y todos, al tener los mismos órganos con el mismo funcionamiento que nos hace funcionales en este mundo, es parte de la gracia común haber recibido este cuerpo para poder ingerir alimentos y que pase todo lo que pasa en nuestro cuerpo para nuestro sostenimiento. El hecho de tener agua, el hecho de tener el aire y el hecho de tener la luz solar, y luego tener la noche, y en fin, todo esto que sustenta la vida natural es parte de la gracia común. Parte de la gracia común es simplemente el ciclo alimenticio de los animales en la misma tierra. Unos sirven de alimento a otros y así sucesivamente para al final terminar, la mayoría de ellos, para el sustento del humano. En cuanto a lo que se refiere a la naturaleza también, pues bueno, vemos el simple hecho de que al día de hoy se ha conservado, no obstante la tremenda contaminación que el hombre ha hecho al planeta Tierra, y que en la gracia común la ha sustentado. Otra manifestación de la gracia común para todos los humanos y para toda la creación es el hecho que Dios va reteniendo en la medida de los tiempos, así como ha acrecentado la ciencia, la tecnología y el conocimiento, asimismo se ha incrementado en diferentes aspectos nunca antes vistos lo que es el pecado, y está reteniendo por la gracia común la manifestación del juicio al pecado de la raza humana en contra de Dios, en contra de sí mismo y en contra de la naturaleza, que se manifestará en el día de la justicia, en el día de la ira del Señor, pero que el Señor la va reteniendo, como ya lo hemos explicado, por dos asuntos. Uno, la completez de la plenitud de los gentiles, es decir, el tiempo en el que todos los que estemos escritos en el libro de la vida seamos salvos. Y segundo, está pues calentando ahora sí que el horno, como podemos ver en estos últimos días lo que ha estado pasando en el mundo a nivel general, el deterioramiento de la tierra, el odio hacia Israel, y bueno, más las reacciones de Israel que son condenables para muchos, así como son condenables los actos en contra de Israel, en fin, una serie de circunstancias que hemos estudiado en escatología. Entonces Dios, dentro de la gracia común, está reteniendo este juicio
por estos dos aspectos, ¿sí? Y en donde vendrá aquel día que esperamos todos, que es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, el arrebatamiento de la iglesia está relacionado directamente con nosotros, los creyentes. Entonces, hay dos tipos de gracia: la gracia común para todos y la gracia especial o la gracia salvífica, como una palabra rara antigua, no la vamos a usar, pero en realidad es la gracia especial para el hombre para salvación. ¿Te acuerdas que en el capítulo pasado vimos por un lado que redención y salvación no son sinónimos, porque redención es un pago, ¿sí? Específico por liberar a alguien, como Cristo pagó por nosotros para liberarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos a su reino, pagando el precio de nuestra culpa por el pecado. Él lo pagó en la cruz con su sangre y la justicia de Dios lo resucitó. Bueno, todo esto es transferido a nosotros, ¿sí? Para la gloria de Dios por medio de la gracia, para salvación. Y esta salvación es que tiene estos pasos que los vemos desde que Dios nos ha ido mostrando individualmente, nos va abriendo los ojos, o nuestra mente se va renovando cada vez más para ir entendiendo esto y también para poderlo enseñar. Vamos a ver entonces en Romanos 5, en la palabra de Dios, varios versículos. Romanos 5, comenzando por el versículo 2, para explicar esto un poco más. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la especial, en la cual estamos firmes. Esta firmeza es a causa de la gracia, porque si alguien nos mantiene firmes es el Señor, como lo vamos a ver. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya son palabras conocidas para nosotros. Ahí mismo en el versículo 15 de Romanos 5, te lo voy a leer, Romanos 5, versículo 15, dice: pero el don no fue como la transgresión de Adán y el don de Jesucristo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, es decir, nacemos con la naturaleza pecadora de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, toda la gracia proviene de Cristo. La plenitud de Cristo en su gracia es por la agencia del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, es que todos estos pasos que vamos a estudiar hoy se manifiestan en nuestra vida para la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es de vital importancia que entiendas esto, que no es solo el Espíritu Santo, es por la gracia de Jesucristo que el Espíritu Santo, el Padre, comunica y nos bendice y transmite a nosotros en este mundo material las bendiciones espirituales que se manifiestan a través de nuestras vidas por medio de la providencia, que ya lo estudiamos. Entonces, ten en mente la palabra providencia, porque al final del camino la providencia está enmarcada dentro de esta gracia para lograr estos pasos que hoy vamos a estudiar y que van a ser cada uno una sesión. Hoy nomás los vamos a ver así de corridito, ¿sí? Pero cada uno de ellos es una sesión, son 10 sesiones que las vamos a estudiar. Entonces vamos a seguir leyendo en Romanos 5, versículo 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Y repito, reinarán en vida en esta vida y en la vida eterna por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero quiero recalcar, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Cómo reinamos en vida en esta tierra? Pues yéndonos a veces como nos va tan mal. Bueno, por eso está el marco, acuérdate, de lo que es
la providencia, ya estudiamos la enfermedad, ya estudiamos lo que es las cosas pues malas. De hecho, la primera sesión en este canal, la primera clase que di fue precisamente de por qué pasa lo que pasa. Y explico precisamente el por qué pasa lo que pasa en la vida tanto de propios como de extraños. Y sería bueno que la vieras. Fue la primera clase que se dio por este canal, la que ya está ahí. ¿Ok? Entonces, también vemos en el versículo 20 de Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado sobreabunda, sobreabunda la gracia por nosotros. Esto significa que cuando la cosa se ponga peor en este mundo, nosotros vamos a recibir más gracia. Por eso no debes de tener miedo. Por eso no debes de tener algún pendiente sobre tu futuro o sobre tu capacidad de afrontar las circunstancias en esta vida que te vaya la providencia poniendo por delante, providencia que viene por parte de Dios. A través de la gracia, nosotros tenemos esta maravillosa promesa donde abunda el pecado en nuestra contra o alrededor de nosotros, sobreabunda la gracia. La gracia no fue dada una vez, la gracia es un puente, pero no un puente que se cae o que se rompe, o un puente que está mal hecho, o un puente que se va a caer en algún momento pues, de las circunstancias de una persona. La gracia es un puente espiritual por medio del Espíritu Santo, donde es la gracia que se transmite, la suma de todas las bendiciones, como ya lo dije anteriormente, y es precisamente esta gracia que fue dada una vez, es permanente y se está manifestando en nosotros. Entonces, esta gracia, pues obviamente nos lleva a cosas maravillosas que las debemos de aprender a valorar, debemos de aprender a disfrutarlas y a verlas, a vivirlas y sobre todo a poder entenderlas. Esta gracia, vamos a ver Efesios 2, nuevamente vamos a ver el libro maravilloso de Efesios, que es mi segundo favorito después de Romanos, Efesios 2, por favor, si puedes ir a la palabra, Efesios 2, y vamos a leer los versículos 5 y 8. Versículos 5 y 8. Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida según su gran amor con que nos amó. Perdón, no, ese fue el 4. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. ¿Cómo es esta salvación? Lo que vamos a ver en estas próximas 10 sesiones. Ok, entonces, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida sin merecerlo y es por eso que estamos hoy aquí. El versículo 8 dice, de Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es obra en nosotros Dios, fe, y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La gracia, somos salvos por medio de la fe, y todo esto es don de Dios. Es decir, que los humanos no tenemos absolutamente ninguna razón como para gloriarnos o darnos, pues ahora sí que las gracias a nosotros mismos de tener esta salvación tan grande, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar este repaso en donde preparé esto, que son las doctrinas de la gracia. Estas doctrinas de la gracia son 10, y son 10 porque son el orden de la salvación. ¿Te acuerdas que te dije? Es una secuencia, es algo que pues así viene en la palabra de Dios como lo hemos estado estudiando. La primera que vamos a estudiar es la elección, como veíamos la vez pasada, que fuimos
Hay una elección por parte del Padre, hay una redención por parte del Hijo y hay un sello por parte del Espíritu Santo, todos actuando a favor nuestro. Y la primera sesión es la de la elección, en donde se puede estudiar la palabra y el hecho que pues causa división a través de los tiempos, y una división pues de alguna forma entendible por la manera de interpretar la palabra predestinación. La predestinación, como lo vamos a estudiar, esta palabra predestinación está escrita tal cual, está interpretada tal cual y está dicha tal cual, y veremos cuál es parte del gran problema acerca, pues no gran problema, pero sí la situación que hace que haya diferentes cosmovisiones basadas en el hombre y su fe y su libre albedrío, o basadas 100% en la gracia de Dios, que es nuestra doctrina. Nosotros sabemos y entendemos que todas las cosas provienen de Dios, que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad, y la providencia de Dios no es algo que va Dios pues que esté atareado poniendo las fichas y poniendo a ver cómo vamos reaccionando, y conforme vayamos reaccionando pues Dios ahí va improvisando pues no podemos dejar atrás o tener en control nuestro, en el sentido de interpretación, lo que es la soberanía de Dios. Y el gran problema aquí con esto pues es precisamente que se le pone límites humanos, pues para entenderse mejor los humanos, que la soberanía de Dios y su absoluto beneplácito en lo que hace de escoger, seleccionar, hace una elección de personas para que disfrutemos de todo esto, unos sí y otros no, pues es precisamente lo que vamos a estudiar, pero de la manera más sana, sin causar algún conflicto con absolutamente nadie, ni condenar absolutamente a nadie. Bueno, la segunda, ¿qué es lo que sucede cuando el Padre en la eternidad, antes de la creación del mundo, nos seleccionó, nos puso una elección por cada uno de nosotros y nos predestinó? Bueno, esto es lo que se manifiesta ya en el tiempo cronos, es decir, en nuestra vida. Aunque fue antes de la creación del mundo, antes desde la eternidad, esta predestinación se manifestó en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, un llamamiento. Algunos teólogos clásicos lo llaman llamamiento irresistible. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a quien escogió, necesariamente va a creer, a aceptar y va a recibir estas bendiciones. Este llamamiento es lo que yo le llamo, para que podamos entender un poco más, es la respuesta positiva al Evangelio. Todos nosotros tuvimos una respuesta positiva al Evangelio, y algunas personas lo tendrán conforme a la soberanía absoluta de Dios en su tiempo y en su forma. En mi caso, bueno, ya la mayoría lo saben, tenía 19 años de edad, no tenía, el 7 de septiembre de 1983, tuve esta respuesta positiva al Evangelio, de creer en el Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, convenciéndome de pecado, el Espíritu Santo, convenciéndome que necesitaba ser salvado por Dios, y que había yo pues pecado y que necesitaba un Salvador, y que aparte de todo quería tener la vida eterna. Quería tener la vida eterna, y desde ese primer momento, de ese bendito día en mi caso, pues yo quise todo lo relacionado con Dios en Cristo Jesús, no en otra religión o en otra forma, en Cristo Jesús por medio de la Biblia. Yo no me puse a estudiar a ver si es cierta, o sea, que Biblia, que Cristo, Cristo y todo, así, sí, a todos, sí, 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 sí. Tienes que dejar de hacer esto o aquello, sí, sí, tal. Dejar el pecado, sí, nomás díganme cómo. No, tú no puedes, deja que Dios te ayude. Va, quiero. Esa es una
obra de Dios, no es de que yo sea muy bueno o haya sido muy bueno, es que Dios me había predestinado como a ti para que hayamos tenido una respuesta a ese llamamiento, a los que predestinó, a los que conoció, los predestinó, y a los que predestinó, los llamó, que es como dice en Romanos 8. Y ahí, bueno, pues vamos a hacer una pausita para leerlo, aunque no vamos a entrar en materia, pero lo haremos en su momento, pero pues a manera de causar un interés importante para todas estas sesiones. Dice, después de que haber dicho de que todas las cosas suceden para bien a aquellos que amamos a Dios, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a esta providencia y por estas gracias. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego, en el versículo 30, Romanos 8:30, y a los que predestinó, también los llamó. ¿Ok? A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto sucede, el llamamiento y la respuesta la vemos físicamente nosotros, en nuestra vida. Lo que no sabemos en ese momento que pasa es que viene en nosotros una regeneración. Esta regeneración se conoce también como el nuevo nacimiento. Como había comentado anteriormente, nadie decide cuándo nace de nuevo. O sea, yo no decido yo no decidí ni cuándo nacer ni nada. Simplemente es el Espíritu Santo que en esta eterna predestinación, en tiempo y forma, en espacio y tiempo, en esta dimensión, Dios decidió hacer este llamamiento. En ese momento hay un nuevo nacimiento. Jesús lo dijo claramente en Juan 3, para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, y usa esta palabra regeneración, que la vamos a estudiar a fondo, y nacemos de nuevo. No nos damos cuenta, pero algunos lo sentimos. ¿Y qué es lo que sentimos? Bueno, pues no nos sentimos bebés, aunque en espíritu lo somos. Lo que sentimos es una necesidad nunca antes vista, genuina y sana y santa de Dios, de querer tener la vida que Dios quiere que yo tenga. Y como todos los bebés, se empieza a tener hambre, y hay que darle de beber leche al recién nacido, y por eso nosotros tenemos que aprender a beber al principio leche, que son las doctrinas de la palabra de Dios, para que empiece a haber este discipulado y esta renovación de nuestra mente, pensar las cosas y el ver y el entender cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, que obviamente es de experiencia también, porque vamos entendiendo cómo darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, y vamos entendiendo y creciendo en el conocimiento de Dios. No lo sentimos, no lo vimos, pero lo sentimos. Y es precisamente lo que leía. Este nuevo nacimiento en realidad es que Dios nos proporciona, por el medio del Espíritu Santo, el Padre nos da la vida de Cristo en nosotros, y por eso somos regenerados, nacemos de nuevo. Pero esa vida espiritual no es una vida espiritual propia mía nada más. La vida eterna, que es en Cristo Jesús, es la que Dios transmite por el Espíritu Santo y nos pasa de muerte a vida espiritual. Es decir, nuestro espíritu estaba muerto antes de Cristo, como el de Adán. Y entonces, cuando es este nuevo nacimiento, viene pues esta maravilla de que nosotros, Dios, por medio del Espíritu Santo, nacemos de nuevo, tenemos esta regeneración, y empieza en nosotros la vida de Cristo a manifestarse en nuestro espíritu.
y nuestro cerebro orgánico empieza a percibir cosas diferentes, nuevas, maravillosas, obviamente no tormentosas y demás, sino una cosa que muy bonita que empezaba a experimentar nuestro cerebro, cosas que nunca habíamos sentido, como era la paz, como es la paz de Dios, o el gozo de Dios, o simplemente el hecho del amor de Dios. Y eso pues produce muchas cosas buenas en nuestro cuerpo, nada menos en el cerebro, todo lo que es todas las sustancias que antes pues eran muy difíciles que se manifestaran en nosotros. La vida espiritual empieza a obrar en nuestro cuerpo, entre ellos el cerebro, y todas las maravillas como es la dopamina y todas esas sustancias en el cerebro que causan bienestar. Y entonces es lo que entendemos como el cuarto orden de la salvación de estas doctrinas de la gracia, que viene una conversión. Es decir, esta regeneración no se ve, pero la conversión sí se ve. Por eso se dice, ya te convertiste en cristiano. Ya tal o cual cosa. Bueno, es porque se ve una conversión. ¿A qué se debe esta conversión? No una conversión de dejar una religión. Dejar una religión pues no es convertirse en cristiano, sino realmente esta conversión lo que trae a nuestra vida es fe y arrepentimiento. Es las características clásicas de una verdadera conversión. Hay una fe en Cristo, fe en su obra, fe en el Padre y toda su obra, y fe de que la Biblia es la palabra de Dios y no cuestionamos la palabra de Dios, la entendemos finalmente con mayor claridad, empezamos a recibir, pero empezamos a distinguir el bien del mal. Y es cuando comienza a haber un arrepentimiento por nuestra pasada manera de vivir y por las cosas que aún venimos arrastrando, que viene siendo la carnalidad. Te recordarás que veíamos en una de las dos obras del enemigo, permitidas por Dios finalmente por obras del enemigo, que era el tormento y la enfermedad, y la tercera era la carnalidad. Bueno, ¿por qué no lo traté como una sesión especial? Porque la carnalidad es precisamente la que hace que nosotros podamos experimentar un arrepentimiento genuino por parte de Dios cuando pecamos por esa carnalidad que no muere en ese momento. Recibimos vida espiritual, pero no muere nuestra carne. Esa naturaleza pecadora murió, pero las obras de la carne siguen vigentes. Es decir, ya no soy esclavo del pecado, pero sí, todavía, como no estamos todavía ya 100% regenerados hasta la siguiente vida, es que siempre habrá un conflicto del Espíritu Santo contra nuestra carnalidad y nuestra carnalidad contra el Espíritu Santo, y por eso es fe y arrepentimiento una muestra de verdadera conversión. ¿Cuál es el problema del falso cristianismo? Que nos vamos directamente, queremos y predicamos y queremos que se vean las personas a las que les predicamos esto. Inmediatamente una conversión a través de una oración que hagan, y entonces pensamos que pues ya va a haber esto, y la verdad es de que no podemos forzar absolutamente nada de lo anterior, menos lo que era antes de la creación del mundo. Por eso no nos debemos de afanar mucho en que si una persona recibe o cree y acepta o no al Señor, calma, el Señor es soberano, es fiel, es bueno. No sabemos el destino el destino final de esa persona, pero aunque la amemos mucho, pero sabemos que Dios es bueno y es fiel y misericordioso, y por eso debemos de esperar, seguir predicando, porque finalmente este llamamiento es a través del evangelismo. Finalmente alguien te predicó, alguien te enseñó, alguien te invitó a algún lugar, alguien te dijo que veas esta conferencia, alguien usó Dios. Dios no le predica a las personas a través de apariciones milagrosas de ángeles que dan un nuevo mensaje. Todo eso no está escrito y no es de Dios, ¿sí?
quien diga que se convirtió a Cristo porque se le apareció Cristo, uno ha habido en toda la palabra de Dios y no hay más. Y es uno solo. Y ese fue Pablo, porque era necesario. Por un lado, pues la sustitución de Judas, que para eso fue predestinado. Pero Pablo ha sido la única persona en el mundo y será la única persona en el mundo que tuvo la manifestación de Jesucristo mismo para su conversión inmediata. Al momento le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, es decir, a la iglesia. Pablo, está en el libro de Hechos. Y la segunda pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente. De ahí en fuera no hay más. Quien dice que se le apareció un ángel y que le dio un nuevo mensaje o una revelación o una palabra adicional a la Biblia o diferente a la Biblia o diferente a Cristo es obra de Satanás y la debemos de reprender. El quinto pasa en un instante también, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y es la justificación, es decir, no hay ninguna condenación en contra de nosotros. Ya no hay ninguna condenación por nuestro pecado pasado. Quien se sigue arrepintiendo sintiéndose muy mal por su pecado pasado, no es porque haya perdido, no es porque pierda la vergüenza. Pablo decía, yo era perseguidor de la iglesia y nunca dejó de lamentarse, pero jamás fue una condenación en él. Yo no sabía, yo era enemigo de la cruz, pero el Señor me llamó y luego viene toda la revelación paulina, que era la que el Espíritu Santo dijo que iba a venir por medio de Cristo en Juan 17, que ahora no podían llevar en ese momento toda la revelación, sino que iba a mandar al Espíritu Santo para mostrarles las cosas nuevas que ahora no se podían llevar en ese momento los discípulos y ni las iban a entender. Nada menos el hecho de que los gentiles, los no judíos, fuéramos incorporados al nuevo pacto. Entonces, bueno, pues tenemos como la número 6, la adopción. Y esto es maravilloso porque también, como todo trámite legal, se hace una sola vez. La adopción que es una membresía eterna y legal a la familia de Dios. Así como hay membresías a clubs deportivos o sociales que cuestan muchísimo dinero y que hay gente que lo paga y tienen una membresía. Bueno, nosotros tenemos esta membresía, la familia de Dios. Esta membresía que es eterna y es legal para ser llamados hijos de Dios. Y es hermoso. ¿Por qué? Porque la membresía ya no es el de la iglesia. Y es en donde muchas veces nuestros amigos de ciertas denominaciones, por la influencia de un libro de un autor muy famoso que se llama, por ahí está, se llama Rick Warren, de la iglesia que está en Orange, en el condado de Orange, en California, que por cierto la visité cerrada, pero te dejan entrar para verla, que una persona sin pedirlo nos llevó. Bueno, sí, unas instalaciones impresionantes, maravilloso todo, y algo que promueven mucho es que sean miembros de la iglesia, hacer sentir bien a las personas y firman un papel de bienvenida, no de compromiso, pero sí de bienvenida como miembros de la iglesia, de esa iglesia, como miembros de la iglesia y miembros del cuerpo de Cristo. Y es algo muy apreciado, sobre todo en Estados Unidos, la membresía a la iglesia. Para los que no, el Señor no ha, para los que el Señor nos ha llevado por un camino diferente, de una multitudinaria congregación, para los que hemos tenido que pues vivir al día y del Evangelio por la gracia de Dios y el permiso de Dios, y a los que no se nos precisamente esta clase va a tener 10, 15, 20, 300,000 vistas como otros pastores o predicadores, que está bien, eso se los concedió el Señor, porque no hay nada que venga del cielo que no sea dado por Dios para su objetivo, que unos pueden terminar mal.
habemos personas que entendemos que la membresía a la iglesia es algo muy pasajero, tan pasajero como el ánimo o tan pasajero como la providencia vaya marcando el paso de las personas. La membresía es a la familia de Dios, no a la iglesia, ¿sí? Hay iglesias que buscan que las personas se comprometan con esa iglesia por razones obvias, ¿sí? Por razones obvias. Sin embargo, en la realidad, bueno, en el caso de nosotros en Renuevo de Amistad, no damos un certificado de membresía. En primera, porque pues, yo no morí por ustedes, gracias a Dios, fue Cristo y demás. Yo no tengo derecho sobre sus vidas de ninguna manera, ni son ni pertenecen a Renuevo de Amistad. Somos de Cristo. Si el Señor en su gracia y providencia pone en el corazón de personas que estén bajo esta autoridad de Renuevo de Amistad a través de este ministerio, bendito sea Dios. Pero la membresía no es de Renuevo de Amistad. La membresía es al cuerpo de Cristo y lo vamos a estudiar porque es la adopción de nosotros. Somos adoptados de una vez y para siempre. No somos adoptados todos los domingos. No, de una vez y para siempre y legalmente. Lo que se ve también, aparte de la respuesta positiva y la fe y arrepentimiento, lo que se ve en nosotros es una santificación. Comienza en nosotros un proceso de santificación por medio del Espíritu Santo. Y esta santificación no es otra cosa más que irnos apartando del mundo y dándonos más de Dios. No porque Dios se dé a través de empaques, ¿no? o libros, ¿verdad? Sino que nuestra mente se va renovando y nos va haciendo más santos. Y más santos significa más apartados del mundo. Y se ve en esto. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos justificados una vez y para siempre para Dios, ¿sí? Ya fuimos justificados. Entonces, a través de esta santificación, que es nuestra posición legal delante de Dios, que nos ve sin pecado y nos ve con la vida de Cristo, esta es la justificación que fue una vez y para siempre. La santificación se va mostrando en nosotros, pero obviamente requiere, evidentemente, de que nosotros sigamos teniendo esta respuesta al Evangelio. La respuesta al Evangelio no es una vez, es todos los días. Yo respondo sí a Dios, al Evangelio. Sí, sí, ya no voy a nacer otra vez de nuevo, ni diario, simplemente es con una predisposición espiritual, mental, emocional, física, a decirle sí al Evangelio, a la palabra de Dios. Y obviamente la obra de santificación se va manifestando en nosotros. Pasan los años, sigue el tiempo, sigue la vida, sigue todo, y vemos cómo Dios, que es sustentador de todo, creador, sustentador y juez, y la providencia de Dios, vemos que se desarrolla en nosotros algo que yo he visto, no por mis méritos, he visto en mi vida desde 1983, lo he estado disfrutando. A veces en épocas muy difíciles, a veces en épocas muy felices, pero es esto, la perseverancia. Los teólogos antiguos le llaman la perseverancia de los santos. Yo hubiera puesto perseverancia de los santos, pero no cabía. Pero es la perseverancia en el Evangelio, permanecer en el Evangelio. Y es lo que hace hasta aquí ver que la semilla, que es la palabra de Dios, como la parábola del sembrador, cayó en buena tierra. Y es con esta perseverancia que cada vez el fruto del Espíritu Santo se va dando cada vez más y más y más y más y más, a tal punto que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Por una sencilla razón. Porque en esta perseverancia durante toda nuestra vida en esta tierra,
estamos esperando un segundo llamamiento. Y es una cosmovisión completamente diferente al mundo. Porque este segundo llamamiento es la muerte, nuestra muerte física, no espiritual. Fallecemos, todos salvo que sea el arrebatamiento, y que yo creo que somos de de las últimas generaciones en esta tierra, antes que sea el arrebatamiento, en donde los que estemos vivos físicamente seamos transformados en un instante y seamos arrebatados por el Señor a las nubes, y los que estaban durmiendo en Cristo, que fueron cristianos y tuvieron una vida como esta, resucitará su cuerpo glorificado, y nosotros los que vivamos seremos transformados también y seremos arrebatados. Pero si no llega ese tiempo, vamos a pasar por lo que es la muerte, y lejos de que sea un padecimiento, pues obviamente pues no es motivo de mucha alegría. Mi madre falleció la semana pasada, después de 94 años de gracia para su vida. Mi madre falleció, pero en realidad, digo, no estoy así de alegre, feliz y todo, pero Dios la llamó, y eso llena mi corazón de gozo. Llena mi corazón de gozo porque Dios la llamó a su presencia. Hace algunos años llamó a mi papá también en el Señor. Tuve la bendición de que mis padres se congregaran conmigo y con mi esposa un tiempo bueno, maravilloso. Y la visión de esto cambia nuestro corazón, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de ver las cosas, y lejos de ser una pena, una desgracia o algo que en lo que perseveremos tengamos miedo, sabemos que Dios nos va a llamar por el medio que Él quiera. En la persecución tan cruel por parte de este emperador romano, Nerón, para justificar su loquera y que hubo un incendio en Roma, pues le echó la culpa a aquellos cristianos que no eran judíos. Unos eran judíos cristianos, otros eran judíos y otros eran gentiles cristianos. De los tres, a los tres se los llevaron, pero más, ya había crecido muchísimo la iglesia de gentiles cristianos. El Señor los llamó de esa forma al ser sacrificados, muy diferente a como llamó a mi mamá o mi papá. Los llamó en paz, los llamó en fe, los llamó rápido, y ya. A otros los llamó de esa forma. Lo que estoy diciendo es que la soberanía de Dios y lo que es la providencia también es así. Y la providencia es buena porque es Dios. Entonces nosotros debemos de tener esta claridad. Es un segundo llamamiento y es lo que vamos a tener. Y en lugar de muerte espiritual, pues la verdad y la realidad no es algo optimista o es verle el lado bueno. Es simplemente un segundo llamamiento tan bendito como el primero. Y también hay que responderle sí. Como al primer llamamiento, así le respondemos sí. Por eso, para Pablo y para mí y para ti, lo vemos, es de grande bendición, grande bendición, este segundo llamamiento, y lo debemos de aceptar con el mismo gozo, ¿sí? No es fácil separarse de los seres queridos, pero estudiaremos qué es lo que pasa con este paso dentro de lo que es el orden de la salvación, de la muerte física. Y por último es algo que va a pasar, todavía no, va a pasar, que es la glorificación. Esta glorificación, veremos que es la glorificación de nuestro cuerpo completo, que es diferente. Cuando se muere no pasamos a una glorificación. Cuando se muere un hermano o una hermana pasa al paraíso, lo vamos a estudiar en espera de esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es la glorificación, que se nos dará un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado como el de Cristo, un cuerpo bendito que no esté en esta dimensión, sino que pueda
pues obviamente no te puedo decir más de lo que está escrito porque sería inventar cosas, lo cual no hago, pero lo que sí sabemos es que va a ser un cuerpo glorificado a la semejanza de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, ¿ok? Bueno, pues estas son las 10 gracias o las 10, el orden de la salvación en estas 10 gracias o en estas 10 doctrinas, que lo que es ser cristiano, esto es ser cristiano, esto que está aquí es ser cristiano, no nada más esto, no nada más congregarse o saber Biblia, esto es ser cristiano. Es muy importante que ser cristiano es por gracia y es por fe, y este es un don de Dios. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho tu interés, le doy gracias a Dios por tu vida, seas quien seas. Yo sé que si esto lo tomas con todo el amor, la bendición para ti va a ser muy grande. Muchas gracias por el tiempo, que Dios te bendiga y nos vemos el domingo a las 12 del día, si Dios nos presta vida, en el muro de renuevo de amistad. Domingos 12 del día, alabanza y conferencia en vivo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.